hermanos que nos están contactando por medio de Facebook, por medio de YouTube y por medio de Grace US TV. Es para nosotros, el Ministerio Evangélico del Tabernáculo, un privilegio en el Señor a traer el mensaje de la palabra del Señor a la vida de ustedes, esperando que el Señor les hable a ustedes. Recordemos que el profeta decía que la palabra del Señor nunca regresará vacía sin antes hacer aquello por lo cual fue enviada. Queremos dejar con ustedes a nuestra predicadora de esta noche, nuestra hermana pastora Vivian Raquel Ortiz. Privilegio, hermana. Siéntase en casa, ¿verdad? Ese es un pueblo que le va a escuchar atentamente. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Para mí es un privilegio. Gracias. Es un privilegio estar esta noche con este pueblo tan hermoso y tan bendecido. Amén. Que se toma el tiempo para venir a compartir con su hermano y poder recibir la bendición y la vida eterna que Dios manda cuando nos congregamos. Así es de que bendito sea el Señor. Le doy gracias al pastor Fausto, a su esposa, y al Señor, hermanos. Y en esta noche traigo un mensaje especial para esta iglesia. Creo que ya Dios tenía preparado este momento. Como dijo el pastor Fausto, vengo bajo la cobertura de la iglesia Nueva Creación y bajo la autoridad también del Señor y de mi pastor y esposo también, Adolfo Ortiz. Y traigo una palabra hermosa para este lugar que sé que va a sacudir. El hermano cantaba la gloria postrera, ¿verdad? Siempre en Dios tenemos glorias postreras. Siempre Dios no quiere que te acuerdes, que vivas de lo pasado, de las glorias pasadas, porque muchas glorias has vivido, muchas cosas grandes en Dios, has visto cosas demasiado maravillosas en el Señor, pero Dios no quiere que te conformes con lo que ya has vivido. Incluso dice Él, no se acuerden de las glorias pasadas, porque la que viene es más grande. Amén. Y para este tema que yo traigo en esta noche, para ustedes, le puse un nombre divino, y le digo nombre divino porque es un nombre que está en la palabra. Y el nombre de este tema es todas las cosas en común. Y para eso lo voy a llevar a su Biblia en el libro de los Hechos. Váyase al libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 32 y 33. Capítulo 4, versículo 32 y 33, y cuando lo tenga puedes decirme amén. Y dice la palabra, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano. Ahora vamos a meditar en esta palabra poderosísima. Me encanta esta palabra. Dice ahí en este verso al principio, y la multitud de los que habían creído, gracias, sierva, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿De quién está hablando aquí la palabra? Dice la multitud. Había una multitud que ya había creído. Pero ¿de quién habla la palabra? Se recuerda que en el capítulo 3
del libro de los Hechos, recuérdese que el libro de los Hechos es un libro narrativo, donde nosotros podemos ver todos, se dice los hechos de los apóstoles, se dice hay diferentes personas que entran en lo que es el libro de los Hechos, pero donde el Espíritu Santo fue y es quien hizo todas las cosas. Amén, todo lo que se mira aquí en la Biblia. Y dice aquí que había una multitud que ya había creído en Jesucristo. ¿Quiénes eran ellos? Cuando uno se va al contexto de la palabra de esta parte, vemos que desde el capítulo 3 hay mencionada una historia donde se recuerdan que iba Pedro y Juan. Ellos iban, dice que a la hora tercera, ellos iban a la iglesia y ellos iban al servicio de oración. A la hora tercera ellos iban caminando, pero en la puerta de la iglesia ellos se encontraron con un varón que estaba pidiendo dinero. Era un paralítico. Pero aquel varón pedía dinero, pero se recuerda que Pedro no llevaba dinero, ¿verdad? Porque le dijo, no traigo oro ni plata, pero le dijo, mírame a los ojos, mírame. Y le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que yo tengo te doy. Levántate y camina. Y eso fue más grande que cualquier ofrenda que Pedro le pudiera haber dado a aquel varón, ¿verdad que sí? Pedro llevaba algo más grande, algo que Dios le había dado. Yo creo que Pedro, para este tiempo, Pedro ya había pasado por algunos procesos que le habían permitido que su ego fuera bajado, ¿verdad? Para que Dios lo usara de esta manera con poder, porque más adelante dice que la gente les decía, wow, los milagros que ustedes están haciendo, y la gente empezaba a querer exaltarlos, pero dice que Pedro y Juan le dijeron a la multitud y les decían, ¿por qué ustedes se admiran de lo que están viendo? ¿Por qué se admiran de todas estas cosas? Si a Jesucristo, al que ustedes crucificaron, en aquel que ustedes no creyeron, Él es el que resucitó de los muertos y el que está haciendo todas estas cosas. Y Pedro aprovecha ese momento en que la multitud está revolucionada, la multitud está como admirada de ver lo que está pasando. Imagínese usted ese momento tan glorioso. Imagínese de ver a un varón por muchos años en la puerta de la iglesia pidiendo siempre dinero, y de repente viene alguien y le toma su mano, lo mira a los ojos y le dice, levántate. Y aquel varón dice que entra glorificando a Dios, cantando y adorando por el templo. Era algo que verdaderamente revolucionaba a la gente, ¿verdad? Los milagros como que alborotan un poco, ¿verdad que sí? Los milagros empieza la gente como que wow, porque alborotan un poco. Esta gente estaba un poco alborotada y pensando. Entonces Pedro aprovecha y Pedro da el mensaje de Jesucristo. Él da el mensaje de salvación. Entonces dice que ahí habían como 5,000 personas y muchos de los que habían ahí, dice que se convirtieron al Señor, creyeron. Porque es necesario creer, ¿verdad que sí? Dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, muchas personas en aquel discurso creyeron. Y todas aquellas personas que recibieron a Jesús, que recibieron la palabra, que creyeron en su nombre, era esta multitud de la que menciona Hechos capítulo 4 y versículo 32 y 33. Cuando dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Pero vamos a ver la estructura de este versículo. Dice que un corazón y un alma. Quiere decir que ellos eran solidarios, eran de un corazón, eran de un alma. Dice que ellos tenían unidad. Cuando todos andan en un mismo propósito y un solo pensamiento y una acción. O sea que es el ser en un mismo espíritu
y un alma quiere decir tener el mismo propósito. Es necesario tener la misma meta, tener la misma visión, tener el mismo propósito, porque cuando estás enfocado en algo, en una visión, en un propósito, entonces todos podemos trabajar, pero con una sola meta. Amén. Jesús dijo que una casa dividida no prevalece. Amén. Un reino dividido no prevalece. Es necesario estar en un mismo espíritu, en una misma alma, de un mismo corazón, o sea, tener un mismo sentir. ¿Cuál es el propósito por el que tú le sirves a Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual tú vienes a la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual lo adoras? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión? ¿Quieres ver familias restauradas? ¿Quieres ver el reino de Dios establecido en las vidas, en tu vida, en tu matrimonio? ¿Cuál es el propósito? La iglesia tiene un propósito aquí en la tierra. Es el propósito de Dios. Y ellos dicen que tenían una misma alma y un mismo sentir. Eran solidarios. Ellos eran unidos. Andaban en ese mismo propósito. Todos tenían un mismo pensamiento. Aunque todos eran diferentes, pero todos iban hacia la misma meta. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. Recuérdese que el libro de los Hechos nos da a revelar cuál es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia. Usted que a veces dice, no, que las iglesias aquí, que las iglesias allá, pero es que las iglesias, decimos las iglesias. Usted no se enfoque en las iglesias. Usted enfóquese en lo que la Biblia dice, cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Aquella que inició en el día de Pentecostés, cuando todos tenían todas las cosas en común y todos estaban, se recuerda que dice que estaban unánimes, ¿verdad que sí? Ellos estaban unánimes, ellos estaban en una sola alma, ellos estaban solidarios en aquel lugar y estaban orando, sí estaban orando, pero ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia de aquella oración? La diferencia era que había unidad. Estaban unidos. Había un espíritu de unidad entre ellos. Y ahí descendió el Espíritu Santo. Ahí es donde el Espíritu Santo se glorificó, descendió y empezaron todos a hablar en diferentes lenguas y dones. En ese momento el Espíritu Santo le empezó a repartir a cada uno según el Espíritu quería darles. ¿Será que el Espíritu Santo hizo alguna excepción entre los que estaban ahí? No. El Espíritu Santo le dio a cada uno, repartió lenguas, repartió dones, repartió virtudes, repartió de todo lo que Él tiene. Y capacitó a la iglesia. La llenó. Pentecostés, decimos que somos una iglesia pentecostal, ¿verdad que sí? Pero la iglesia pentecostal es la iglesia que vive llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se derrama y desciende donde hay unidad. Eso es grande. Tenían todas las cosas en común. Y el versículo también dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Eso quiere decir que todos tenían algo. Aunque no eran las mismas cosas, sabe que tener las cosas en común no quiere decir que todos tenían el mismo carro, ni tampoco quiere decir que todos tenían la misma casa, o que todos tenían la misma cantidad de dinero en el banco. Eso no era tener las cosas en común. Tener las cosas en común quiere decir que cada uno tenía algo.
Cada uno poseía algo, pero dice que ninguno de ellos hacía decir que era propio lo que tenía. Lo que él tenía no decía, esto es mío y yo no lo voy a compartir. Eso quiere decir que no había envidia, que no había egoísmo, que no había que me miren a mí, que no había, no quiero compartir lo que tengo. Hay gente que ni lo que le revela a Dios quiere compartir. Ni siquiera eso. Dios me lo reveló a mí y me lo quedo conmigo y no se lo voy a decir a nadie, hermano, pero si el Espíritu Santo se mueve en cada uno de ustedes y aunque nadie se diga nada, después se van a sorprender, oh, pero si eso me lo dio a mí, pero si eso lo pensé yo, pues es el mismo Espíritu. El Espíritu que te habla a ti, el Espíritu que ministra a través de la alabanza, el Espíritu que está en cada uno, porque dice la Biblia que todos fueron sumergidos por el bautismo del Espíritu Santo. Todos tenemos ese Espíritu hermoso, glorioso. Todos tenemos su Santo Espíritu y ninguno de ellos decía tener las cosas en común. No había envidia. No había egoísmo, no había yo soy más que tú, no había mirada altiva, no había arrogancia, no había pleito entre los que sirven, no había nada de eso, sino que todos tenían las cosas en común. Y con gran poder, dice la palabra, que los apóstoles, dice ahí, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. La iglesia daba testimonio de Cristo. La iglesia daba testimonio porque ¿quién había visto resucitar a Jesús? Ellos estaban dando testimonio de un Dios vivo. Cuando la iglesia está unida y cuando cada uno da de lo que tiene, entonces das testimonio a los de afuera. La gente quiere lo que tú tienes. La gente dice, a mí me gusta cómo ustedes trabajan. A mí me encanta, pero mira, pastor, ¿cómo haces tú para organizar tu gente? Pero mira cómo hacen ustedes para hacer esas cosas tan hermosas. ¡Wow! ¡Qué evento tan glorioso! ¡Qué organización tan hermosa la que tienes! Y la gente quiere eso. Pero ¿sabes qué es? Que no crees que lo que tienes es tuyo, sino que lo das. Y lo das porque estás agradecido con Dios. Y lo das porque reconoces que nada de lo que tienes es tuyo, sino que es de Dios. Amén. Porque toda buena dádiva y porque todo don perfecto proviene de lo alto. El carro que tú tienes, te lo dio Dios. La casa que tú tienes, te la dio el Señor. El trabajo que tú tienes, te lo dio Dios. Todo lo que tienes, Dios te lo dio. Aún los dones que tienes, las virtudes que tienes. Eres buena cocinera, viene de Dios. Te encantan los niños, viene de Dios. ¿Te gusta trabajar con los jóvenes? Viene de Dios. Eres un hermoso salmista, tienes una voz de ángel, también viene de Dios. Todas las cosas provienen de Dios. Todo, porque es Dios el que te capacita. Es Dios el que capacitó a su iglesia para hacer la diferencia en esta tierra. Y los apóstoles daban testimonio de esa unidad. Daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y dice, mira lo hermoso que dice ahí en ese versículo, dice, y abundantemente la gracia era sobre todos ellos. Quiere decir que la gracia de Dios se manifestaba en aquel lugar. La gracia y el favor de Dios te abre puertas. La gracia y el favor de Dios hace que todo mundo quiera estar aquí, que todo mundo quiera estar contigo, que todo el mundo quiera lo que tú tienes, porque es su gracia. Mi hermano, no es por tu linda cara, es su gracia. Es que es su gracia.
Es la gracia del Señor. Oh, es que mire, hermano, yo soy, no sé, muy elegante, muy bonito. No, mi amado, es su gracia. Nadie puede caminar sin la gracia de Dios. Moisés le dijo, a ningún lado me lleves sin tu presencia, porque es su gracia la que te sostiene. Es su gracia la que se manifiesta cuando están cada uno en este lugar. Y eso es lo que pasaba. Ellos daban testimonio y la gracia de Dios sobreabundaba sobre todos ellos. Ahora mire lo que dice el 33, versículo 33 para el 37. Y dice, así que no había entre ellos, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice, hermanos? Ningún necesitado. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso quiere decir que hasta los que tenían bienes también ayudaban, compartían. Siempre en una iglesia hay una hermanita que le encanta bendecir a todo mundo. Siempre. Le encanta. Siempre hay alguien que da y da y da de lo que tiene. Le encanta dar regalos, le encanta bendecir a los demás, le encanta ofrendar. Siempre hay una persona que le encanta dar. Y sabe una cosa, Dios a esa gente la sigue bendiciendo. La sigue bendiciendo y la sigue bendiciendo, porque dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante habrá en tu regazo, dice la palabra. Y dice que aquí algunos incluso vendían sus bienes, porque podían, porque ellos tenían. Vendían sus bienes y dice que traían el dinero y lo repartían entre los necesitados de tal manera que a nadie le hacía falta nada. Eso es hermoso, eso es glorioso. La unidad, el estar unidos. Yo no sé qué es lo que tú tienes para darle al Señor. A mí no me gusta decirle al Señor que yo vengo a su altar con manos vacías, porque nadie tiene las manos vacías. Nadie. Tienes algo para darle a Dios. Tienes siempre algo para darle al Señor. Aún los dones que Dios te dio son para Él. Son para su gloria. Son para su honra. Las virtudes que Dios te ha dado son para Él. Imagínate que tú le digas, Señor, con manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, soy un gusanito, nadie me quiere. Hermano, tienes mucho para dar, tienes mucho para darle al Señor. ¿Y cómo le das a Dios? Cuando de lo que Dios te ha dado, tú lo aportas. Cuando de la gracia que Dios ha derramado en ti, tú das, no lo escondes. Más adelante dice que Ananías y Zafira vendieron una heredad y dice que se pusieron de acuerdo, pero mire, el pecado no fue no haber traído todo el dinero, porque la heredad era de ellos. Y dice la palabra que ellos, le dice Pedro, pudiste, si querías, dar nada, darlo todo, dar un poco, al fin y al cabo, el dinero es tuyo, la heredad era tuya. El problema no estaba en que él no diera todo el dinero. El problema estaba
en que ellos no estaban de acuerdo, no estaban metidos en el círculo de la unidad. Ellos le mintieron al Espíritu Santo. ¿Ha visto usted a veces que dice, bueno, yo voy a estar, pero no sé, no estoy muy de acuerdo en esto o en aquello, y no sé, voy a dar un poco, no me voy a meter muy a fondo, no lo voy a dar todo porque después se aprovechan de uno. Después van a querer que siempre esté yo dando. Eso es estar en contra de la unidad. Ellos tenían las cosas en común y cada uno de ellos daba. Le voy a leer en la versión actual, la traducción actual, lo que dice ese pasaje, y dice, no pido solo por ellos, perdón, esta es la oración de Jesús. Miren lo que Jesús oró en el libro de Juan 17, del 20 al 23. Jesús hizo una oración poderosísima. Y sabe una cosa, Jesús estaba orando en ese tiempo aún por usted y por mí, por la iglesia El Tabernáculo, por la iglesia Nueva Creación, por todas las iglesias que adoran su nombre. Jesús estaba haciendo una oración porque Él hizo una oración en este capítulo 7 por sus discípulos. Y mire lo que dice en la traducción lenguaje actual, dice, no pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos. Y dice, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti, así la unidad entre ellos será perfecta. Y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Jesús orando por la unidad en la iglesia. Te pido que ellos se mantengan unidos. Hermano, usted sabe qué es estar unido. Estar unidos. ¿Sabe en cuántos días Dios nos dio nuestra iglesia Nueva Creación? 3 días. En 3 días la iglesia estaba completa, la iglesia estaba terminada. Unos trabajaban de un lado, otros hacían comida, otros ponían alfombra, otros ponían su batería, otros ponían la bocina. Cada uno daba de lo que tiene. Poderoso. Hermanos, poderosísimo. Estar unido, estar en el mismo sentir. La palabra dice que todo lo que hagáis sea de corazón. No para los hombres, no sirviendo al ojo, no para que me miren, no para que me lo agradezcan, sino como para el Señor, porque de Él es quien tú recibes la recompensa. Es de Dios quien viene la recompensa. Es Dios quien te recompensa y te honra. Tú no tienes necesidad de darte publicidad a ti mismo. Es Dios el que te honra. Es Dios el que te lleva a lugares donde tú no creías, ni pensaste, ni te imaginabas en donde Dios te iba a poner. Pero porque tú has dado, porque te das para el Señor. Y en la unidad hay una bendición demasiado grande.
tú puedes decir, bueno, yo ahorita no tengo esto, pero tengo esto. Y esto pongo. A mí no se me da mucho hacer esto, pero con esto sí puedo apoyar. Esto hago. Mi hermana Zulín, que me acompaña en esta noche, una tremenda sierva de Dios, ella es del equipo de liderazgo, pero aparte de eso, ella está en el ministerio de la danza y se ha dado de lleno en ese ministerio. Pero aparte de eso, ella también tiene otra virtud muy grande y tiene una virtud de poder organizar a las personas para poder hacer diferentes actividades de comida en la iglesia. Y se da de lleno, lo da todo. Y Dios la bendice, la bendice y la bendice y la bendice grandemente. Y así cada uno como hormiguitas, hermanos, trabajando y aportando de lo que tienes. Porque es imposible de que tus manos estén vacías. Tenemos que estar unidos orando. En la unidad de la oración hay algo poderosísimo. Cuando ustedes se unan, cuando se reúnan a orar, que sean unánimes, como lo que pasó en el Pentecostés. No oraba uno por allá por su necesidad y el otro por la otra y el otro, y cada quien viendo cómo sale de su necesidad. No, todos estaban en el mismo sentir. Orando por tu hermano, orando por ese joven como que si fuera mi hijo. Orando por los niños como si fueran míos. Orando por la hermana como si fuera verdaderamente mi familia. Orando unos por los otros. Unidos en el mismo sentir. Acuérdese que Jesús dijo, en uno de sus predicaciones dijo, que lo que tú quieras para tu hermano es para ti. Cuando uno de mis hijos me dice, no le compres nada, ok, a ti tampoco. Ay, ¿yo por qué? Porque lo que tú quieras para tu hermano es para ti, mi amor. Y ahí le vuelvo a preguntar, ¿qué le compro a tu hermanito? Y me dice, cómprale un iPhone 7. Vivos son. Inteligentes los muchachos, pero entendió el mensaje. Lo que tú quieras para tu hermano es para ti. Orando unidos. ¿Qué es lo que quieres para ti? Pídelo para tu hermana. Señor, que Dios use a mi hermana con poder. Señor, que tu nombre sea glorificado sobre la vida de mi hermana. Señor, mira que mi hermana, dale su residencia. Señor, ayuda a mi hermana, bendícela, prospérala, que su matrimonio sea el mejor. Eso va a ser para ti. Ore así. Ore así. Porque lo que quieras para tu hermano, eso será para ti. Unidos, orando. Unidos en proyectos, que cuando tu pastor te diga, y él no me dijo esto, pero que cuando tu pastor te diga, miren hermanos, vamos a hacer tal cosa, amén, todos juntos. No que, ¿y cómo pensará que lo vamos a hacer? ¿Y de dónde cree que vamos a sacar? Eso no es unidad. Eso no es estar unido. Amén, pastor. Ok, ¿vos qué tenés para dar? Oh, mira, yo voy a hacer la comida. Ok, y vos, yo esto. O yo para mientras cuido a los niños en lo que ustedes trabajan. Ok, ¿y vos qué vas a hacer? O yo voy a adornar las mesas. Pastor, a mí, mire, a mí lo que me encanta es trapear el piso, pues a trapear el piso. Todo mundo haciendo algo para el Señor. Esa es la unidad. Eso es estar unido. Eso es estar unido. No pensando es que, sí, a él sí lo toma en cuenta el pastor, a mí ni me voltea a ver, pero es que no tienes lo mismo que el otro, eres único. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, cuando oraba por los discípulos, anteriormente en ese capítulo, ¿sabe qué decía Jesús? Estaba orando y diciendo que la iglesia es un cuerpo. Y que cada uno es miembro uno del otro, y que aún
los miembros más importantes son los que no se miran. Los que no se miran. Hay gente que no dice nada, que no habla, que no sube al altar, no le dicen nada, pero su nombre es mencionado en el cielo. Y es un miembro muy importante. Y nadie puede decir que aquí no sirve, que no hace falta y que si quiere que se vaya el resentido, ¿qué me importa? Cuando alguien falta es como que se te cayó un diente de la boca. Te quedaste chimuelo. Sí, falta. Hace falta. No menosprecies a tu hermano, porque él tiene algo grande para dar. No te creas más que tu hermano, porque eres muy diferente a él. Y no seas envidioso con tu hermano. Lo mío es mío y solo mío. Eso es envidia, eso es división. Y la iglesia del Pentecostés, la iglesia de Hechos 2, la iglesia que menciona todo el libro narrativo de los Hechos, es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, una iglesia unida en los proyectos, en todo lo que Dios quiera, conectando lo que cada uno tiene. Yo tengo esto, yo aporto aquello, yo aporto lo otro. Hermanos, cosas grandes hacen la unidad en una iglesia. Se llegan a hacer eventos tremendos, cosas demasiado maravillosas. ¿Sabe por qué? Porque donde haya unidad, la gracia de Dios desciende. La gracia de Dios, y dice sobre todos, desciende sobre todos. Y todo mundo feliz trabajando para el Señor. Eso es grande. Y con esto termino. Váyase al libro de Romanos, capítulo 12, versículo del 6 al 8. No sé si me puedes ayudar, hermano, con el piano. Mira lo que dice Romanos 12, seis al 8. Dice ahí la palabra: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En la otra versión dice: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por más que te esfuerces en querer dar algo que no está en ti, te vas a frustrar. Pero cuando das de lo que Dios te ha dado, te vas a gozar. ¿Por qué? Porque eso va a dar fruto. Y dice: por eso, si Dios nos autoriza el hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien, con excelencia. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos pues a enseñar. Hagámoslo bien. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Hay gente
que tú miras que no hace nada, pero que con un abrazo que te dé, te proyecta fuerza. Un abrazo de una persona llena del Espíritu Santo. Hay gente que es tan linda para animar a los demás. No todos son así, pero hay gente que tiene ese don tan hermoso. Y dice, al de animar, que animarlos, si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños, dice la palabra. Si hay algún necesitado, dice la Biblia en Proverbios, no le niegues a tu hermano ayuda, especialmente cuando tienes poder para poderlo ayudar. Es que, hermano, ahorita no, fíjese que no tengo, ¿verdad? Es que fíjese, hermano, estás viendo la necesidad. Sí, hermano, pero ahorita no puedo. A veces decimos, yo no doy porque no tengo, pero muchas veces no tenemos porque no damos. Dios estableció el principio de la siembra y la cosecha, y créame que eso es poderosísimo. Nada que tú le des a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, nada Dios se va a quedar sin recompensarlo. Y te lo va a multiplicar, y te lo va a triplicar, y te lo va a dar en abundancia. Y vas a tener tanto que Dios va a tener que remecer lo que te ha dado para seguirte dando más. Porque aquel que extiende su mano y le da al que necesita, dice que el que al pobre le da, a Jehová le presta. ¿Y quién puede decir que Dios le debe algo? ¿Quién puede decir que le dio algo a alguien, que ayudaste a uno de tus hermanos y que Dios se olvidó de aquella ayuda? ¿Sabes una cosa? A ti que eres dadivoso, has visto la gloria de Dios una vez y la has vuelto a ver y la has vuelto a ver y la vuelves a ver una y otra y otra y otra vez. Porque Dios paga, porque Dios devuelve y te devuelve con intereses. Dios te devuelve con creces. Dios te devuelve 7 veces más. 7 quiere decir plenitud. Ayúdense unos con otros. Es que mi hermano, siempre hay un hermanito que tiene necesidad. Y a veces le pasamos, mejor si no la volteo a ver. No, mi hermano, ayudarse unos con otros. El que tiene bienes, pues que dé. Gloria a Dios. Casi siempre el que tiene es porque da. Es que así es el principio. Ala, esa hermana, el carrazo, el envidioso, ¿eh? ¿Y cuánto le costó? ¿Y dónde lo compró? ¿Verdad? Por lo regular el que tiene es el que da. Y el que sigue teniendo y el que sigue recibiendo y con mayor abundancia es porque da y porque da y porque da y porque da. Dios bendijo a su pueblo y le dijo, Barak, Baruch, Berak, bendito, bendecido, pero no para que te quedes con eso, sino para que seas de bendición a otros. Bendito, bendecido para bendecir. A todo aquel que le encanta bendecir a su hermano, Dios lo bendice más y lo pone en todo lugar, y todo mundo ama a esa persona porque es de bendición. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño, y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, aquel que se entregó en aquella cruz del Calvario y se entregó por amor, se entregó con alegría, porque Él dijo, a mí no me quitan la vida, yo la doy. Él dio su vida con gozo.
Él dio su vida con alegría. Él se dio por amor, dice la Biblia. Y todo el que viene de Dios aprende a dar con alegría, con gozo, con gratitud, sabiendo que todo lo que tienes viene de Dios. Yo no sé, yo no te conozco, pero estoy segura que tú tienes algo que dar para Dios. No piense que le voy a pedir una ofrenda. Yo sé que tú tienes mucho para dar. Hay personas que están sentadas y están así como que y quieren, porque quieren hacer algo y quieren hacer alguna cosa, pero piensan de repente, no, a mí no me van a poner atención, en mí no van a creer. Todos tenemos algo para darle al Señor. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Este altar, Señor. Amén. Y amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Ha sido una palabra de grande edificación para nuestras vidas. Y creo que para aquellos que nos han contactado también ha sido de bendición el mensaje acerca de la unidad, de la bendición del Señor. Espero que el mensaje quede en sus corazones. Deseamos lo mejor para cada uno de ustedes y gracias por habernos contactado. Que Dios le bendiga. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo.